Muy buenas, hoy os traigo una navaja de la casa Wenger al canal. Se trata del modelo Ranger 08, también conocido como Fieldresser y también conocido como Sabla 08. Es una navaja que pertenece a la gama de 120 milímetros que fue fabricada entre 1990 y el año 2007. A partir del año 2007, esta gama de 120 milímetros se pasó a sustituir por los Ranger de 130, que eran un poquito más largos, aunque no se aprecia a simple vista, pero si pones una encima de la otra sí que se nota una pequeña diferencia. Es mínima porque esta en realidad no mide 120 milímetros, sino que sumando esta pequeña protuberancia se va hasta los 124 milímetros. Por eso esta es solo 6 milímetros más larga que esta. Aún así, en ambos casos era una longitud mayor que las 111 milímetros de Victorinos, que era lo que había en el mercado. En cuanto a esta pieza, pesa 184 gramos y es una navaja que se desarrolló orientándola sobre todo a cazadores, pero que tiene dos características muy interesantes para cualquiera que vaya al campo, y es que tiene dos hojas diferentes, con perfiles diferentes, de filo liso, ambas, y además tiene una sierra para madera. Aquellas personas que sean reacias a tener filos perlados o filos dentados en sus navajas, o filos combinados o mixtos, es una gran opción porque tienes dos navajas de filo liso. En caso de que pierdas filo en una de ellas, siempre te queda la otra. Son perfiles muy distintos y puedes orientar una a un tipo de usos o reservarla para esos usos y otra para otros, y de esa manera pues puedes alargar mucho el uso de esta navaja en el campo sin tener que reafilar esta pieza. En cuanto a la construcción, tiene una serie de separadores, como veis, en aluminio, y uno solo de ellos es uno de esos liners. Este de aquí es de acero inoxidable, ¿vale? Esta cacha, que parece que no posee ningún liner, si miráis desde arriba sí que veis que tiene un liner inserto en la propia cacha que es de aluminio, ¿de acuerdo? Mangos de nylon sin grosor diferenciado, como veis, son más o menos, son del mismo grosor en toda su longitud, y lo único que tiene es un cambio de perfil que nos da un grosor más generoso en la parte central para que sea ergonómicamente una pieza bastante cómoda de utilizar. La longitud, 12,4 centímetros, y el peso de 184 gramos hace que no sea una pieza especialmente bolsillera, pero sí que es cierto que en una funda o en la mochila es una pieza que te da muchísimo servicio en el monte. En cuanto al resto de características de ese mango, bueno, pues esas cachas de color gris tienen una especie de tacto mate antideslizante que con el uso se vuelve un poquito más liso y desliza algo más. Es más resistente a los arañazos que el ceñidor, pero también es un poco más blando y a veces pues simplemente sufre desgaste por uso, y otras pues cualquier pequeño golpe lo deforma ligeramente, pero nada que no tengamos en las de ceñidor, que se arañan con la mirada simplemente de llevarlas en el bolsillo, que es una cosa bárbara. Este logo que veis de Wenger está hecho en aluminio y está incrustado en la cacha, y este otro está pues moldeado en el propio nylon y es una W que también simula dos montañas. Tiene un agujero para afiador o anilla que forma parte de ese liner de acero inoxidable para darle mayor durabilidad, y ese liner de acero inoxidable es el que se va a encargar de bloquear también la hoja de corte principal, porque tiene dos hojas, una de ellas tipo clip point que es bloqueable y otra de seguridad con forma curva que está diseñada para eviscerar animales, pero que es útil en muchas otras tareas, que no es bloqueable, solo tiene retención por muelle. Hay dos usos que tienen bloqueo en esta navaja. Uno es esa hoja principal con ese seguro tipo liner lock con una tecla de desbloqueo tipo slide lock, que es esta que veis aquí, que ahora os enseñaré cómo funciona, y este uso que es un destornillador que tiene un bloqueo automático por presión. Cuando aprietas contra un tornillo se queda bloqueado para que no te pegue el típico cierre en falso cuando haces presión sobre el destornillador plano y te lleves un susto e incluso te hagas daño. Es algo que a mí me parece una auténtica genialidad y que es exclusivo de Wenger y que apareció posteriormente en algunas Victorinos de la serie de Le Mont, cuando finalmente en el año 2014 Victorinos, que ya era dueño de Wenger desde el año 2005, decidiese hacer desaparecer la marca. En cuanto a la apertura de los usos, como veis, tiene uñeros y son todos apertura a dos manos. Cuando salieron las 130 milímetros ya se optó a tener aperturas a una mano como esta, con seguros de botón, que es una auténtica delicia para usarlo. En cuanto a esta, sí que pues son aperturas a dos manos, y vamos a ir con la hoja principal que está aquí. Como veis, tiene un perfil tipo clip point, una longitud de 9,7 centímetros, 8,8 centímetros de filo útil, un vaciado plano, un grosor de 2,4 milímetros en la zona del recazo, más que suficiente para este tipo de hojas, y el acero que han utilizado en este uso y en todos los demás es el acero 1.4110, que también vais a encontrar nombrado como X55 cromomolibdeno 14. Es un acero bastante sencillo que tiene entre un 0,48 y un 0,6% de carbono, entre un 13 y un 15% de cromo. Es decir, es un acero considerado inoxidable
y al que Wenger le daba un tratamiento térmico distinto al que le daba Victorinox. Victorinox da a ese mismo acero, porque es el que utiliza, un tratamiento térmico que potencia su resistencia a la oxidación y además le da un acabado pulido a las hojas. Wenger lo que hace es potenciar ese acero para que tenga una mejor retención de filo y una dureza mayor que el de las Vic, de tal manera que son hojas que aguantan afiladas durante más tiempo. Es algo más sensible a la oxidación y si dejas una navaja Wenger muy descuidada en un entorno húmedo le puede llegar a salir alguna pintita de óxido, aunque es raro. Pero, bueno, pues ellos potencian algo que es, pues lógicamente, bastante más práctico, que es el hecho de que tenga una mayor dureza y una mayor retención de filo. Posee un marcaje de Wenger Delemont en esta sección de aquí, que no sé si se podrá apreciar. Wenger Delemont, no se ve correctamente. Switzerland Stainless. Y en el otro lado, un patent, ¿de acuerdo? Vamos a ver el funcionamiento del bloqueo y desbloqueo. Cuando abres la navaja, obviamente, ese liner lock que veis ahí bloquea la bajada de la hoja. Y tiene una pequeña tolerancia frontal, como todas las navajas suizas que conozco que comparten un muelle trasero con un liner lock. Aquí veis la Victorinox, que también posee esa tolerancia, pero que además lleva un desbloqueo con un liner para zurdos. Y en este caso tenemos la Wenger, que también tiene esa tolerancia. No tiene ninguna lateral, la Victorinox tampoco, pero tienen esa tolerancia frontal que es fruto de compartir un muelle trasero con un liner lock. Y a la hora de desbloquear, quiero que veáis esa pequeña protuberancia y esa pequeña rampa inclinada, ¿vale? Eso es el botón. Voy a moverlo un poco para que veáis cómo se mueve, ¿de acuerdo? Y esa otra protuberancia, que tiene una posición opuesta a esta de aquí, está, digamos que calada en el liner lock. ¿Qué es lo que pasa cuando bajo la tecla deslizante hasta abajo? Fijaros que engancha esa rampa y fijaros cómo desbloquea el liner lock. ¿Lo veis? Es un mecanismo muy práctico que, como veis, evita que tengas que meter la mano en el camino de la hoja y que te permite cerrarla con total seguridad. Este slide lock es un tipo de desbloqueo que funciona muy bien y que hace una tarea más que correcta. En cuanto a la otra hoja de corte, vamos a ver si la podemos sacar con las uñas que tengo, que me las acabo de cortar y no es nada fácil. Es esta hoja que veis aquí, que como veis tiene un diseño curioso, curvo, que en la punta no tiene nada de filo y que está hecha para eviscerar animales. ¿Qué ventajas tiene el tener una hoja complementaria con filo liso? Pues que cuando estoy pelando un palo, por ejemplo, y quiero trabajar con él, con el filo así, lo que hago es apoyar la palma en esa curva, que como veis no tiene filo y puedo hacer tareas con un control mayor de la hoja. Y que además, si tengo que cortar una cuerda, tengo un perfil curvo que va muy bien para cortar cuerdas y que me va a apoyar en ese tipo de tareas. Es un filo liso, con un perfil ligeramente curvo, que es útil para viscerar, pero también para muchas otras tareas, de tal manera que complementa muy bien al filo tipo clip point, con una punta bastante aguda, bastante penetrante, que este pues simplemente pues no posee. Este no tiene ningún tipo de bloqueo, cerramos la navaja y ya está. Vamos a ir a por la sierra de madera, porque es una sierra realmente potente. 9,2 centímetros de filo útil. Vamos a compararla con esta Victorinox. Y como veis, pues hay bastante más dentado útil en la de Wenger. Y fijaros también en la curiosidad respecto a la inclinación. Esta tiene la hoja inclinada hacia arriba y esta la tiene ligeramente caída. A mí esta posición me resulta bastante más cómoda para trabajar que la posición de la Victorinox. Una sierra muy digna en una navaja que, bueno, pues que añadiendo esas dos hojas de corte y esta sierra de madera ya tiene muchos elementos para ser una buena compañera en el monte. La sierra es de dentado tipo universal y funciona muy bien, igual que las de Victorinox. Un ligero conificado y un muelle bastante fuerte que nos va a permitir utilizarla sin ningún tipo de susto, siempre que sepamos lo que tenemos entre manos. Otros usos que posee, pues bueno, son un abrelatas. En este caso el corte es hacia atrás, diríamos, en vez de hacia adelante, como hace el de Victorinox. Este es un perfil más tradicional de abrelatas que funciona perfectamente y que en este caso es de los pocos abrelatas que puedo decir que sí que he utilizado. Este uso es otro que es muy curioso. Es el destornillador plano, que va combinado con un abrebotellas y con una ranura para doblar alambres o pelar cables. Y en este caso la anchura es de 4 milímetros en la zona de la pala y una longitud total de 4 centímetros. Y que tiene un patent, ahí lo veis. Y luego vamos a ver que tiene un pequeño calado rectangular ahí, en la base, y que el muelle también tiene una especie de calado. Y de hecho, si pudiésemos ver a través de la cacha, veríamos que el agujero del eje tiene un pequeño fresado longitudinal, de tal manera que permite al uso embutirse ligeramente y encajar esos dos mecanizados de tal manera que se bloquea por presión cuando aprietas contra un tornillo, una superficie dura.
ese uso se inserta ligeramente en la cacha, ahí lo veis que ha bajado un poco y ahora ya no puedo doblar el uso, no puedo plegarlo por mucha fuerza que haga. Si quito presión y dejo que vaya a su sitio, ahora ya no hay ningún problema y puedo plegar el uso sin ningún tipo de problema. Solo tiene retención por muelle. Pero tiene un bloqueo automático que cuando lo estamos utilizando contra un tornillo y hacemos presión, funciona de manera automática sin tener que hacer nada. Y me parece una auténtica genialidad y que funciona muy muy bien. Tiene dos usos más en la zona del lomo. Uno es un punzón, que es muy diferente al de los victorinos y que no posee una punta muy aguda, no posee una ranura o un fresado o filo escareador, pero que tiene una longitud de 4,1 centímetros y que es muy bueno para coser, porque tiene un agujero para ello, pero sobre todo para aflojar nudos con él y pinchar cosas. A pesar de que no tenga una punta tan aguda como el de Victorinos, es más seguro de manipular porque no tiene un filo escaneador en esta zona que a veces cuando lo estás empujando se dobla un poco y te puede lastimar el dedo, y de esta manera tenemos un punzón que es más útil para trabajar con cordinos finos porque simplemente no tiene un filo lateral que puede dañarlos, de tal manera que podemos meterlo entre los cordones de las botas o similar para aflojar nudos sin problemas. Funciona bien, se queda a 90 grados, que es un uso que siempre es más interesante que te quede seguramente alineado con el mango, pero bueno, es una forma de aprovechar el hueco trasero. Y también tiene un destornillador Phillips, que en este caso también es un poco más largo que lo que suelen ser los de Victorinos. En este caso mide 4,2 centímetros de largo, es apto para tornillos Phillips del número 1 y del número 2 y hace un trabajo más que digno, aunque también la posición es a 90 grados respecto a la navaja y eso siempre es mejorable. Una pieza que a mí me gusta mucho, que he llevado bastante al campo y que es una pieza muy servicial. Sí que, bueno, pues con pequeños impactos se puede llegar a marcar alguna cacha además, pero es una pieza muy digna por la que, ya os digo, yo la compré hace muchísimos años, no sé si serían el 92 o el 93, una pieza que lleva conmigo mucho tiempo y que sigue como el primer día. Sí es cierto que, bueno, pues necesita de una limpieza regular de vez en cuando y de un engrase, porque si no, el movimiento, como en todas las navajas multiusos de muchas capas, pues acaba ralentizando. Tiene un grosor de 2,2 centímetros, si no me equivoco, en este sentido, y eso hace que, bueno, para mí sea ya el límite. Con más capas o más usos se convierten en piezas poco manejables. Esto para mí es el límite en una navaja multiusos de este tipo grande, por si no luego pierden todo tipo de ergonomía. Una pieza muy servicial, muy práctica y que es una auténtica tragedia que desapareciese del mercado. Y también fue una auténtica tragedia que posteriormente desapareciese también su gama de 130 milímetros, porque son navajas aún más evolucionadas que estas, con diferentes ventajas que, bueno, pues que tampoco siguieron en el mercado. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta pieza y un saludo.